Ecuador, crisis y coyuntura actual, vamos a compartir con ustedes los momentos más importantes del evento. En una primera parte, nuestros ponentes nos adelantaron las cuestiones principales que iban a hablar en la presentación, entre las cuales destacó el aumento alarmante de la violencia. Se analizó sus causas y la capacidad del gobierno ecuatoriano para responder ante este conflicto, y además exploró la dinámica en las organizaciones criminales, con evidencia cuantitativa a través de las estadísticas de homicidios en Ecuador. Cuando hay competencia entre las organizaciones, están impulsando altos niveles de violencia en la región. Ya lo decía también el profesor, ¿no? Es decir, hemos visto que antes teníamos a las FARC, por ejemplo, en Colombia, y en México a una gran organización que controlaba el comercio de drogas, mientras que hubo todo un cambio que ya lo explicó, que hace que surjan muchos grupos criminales. Pero vamos poco a poco. ¿Qué es lo que nos dice primero la teoría? O sea, ¿qué economías ilegales? O sea, no cualquier economía ilegal, porque cuando hablamos de economías ilegales estamos hablando del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión, un conjunto de delitos predatorios. Todos generan violencia, no necesariamente. Las economías ilegales que van a generar violencia son aquellas que están basadas en el control territorial. Entonces tenemos un incremento de esta violencia en Ecuador porque hay organizaciones que están disputando control territorial de manera muy fuerte. Un punto número 2 es ¿dónde crecen estas economías lícitas? Es decir, podría crecer en Chile. Chile tiene las condiciones para que, digamos, esta economía crezca, y lo que nos dice también la teoría de las ecologías homicidas es que no, estos van a crecer principalmente en estados débiles, es decir, que tengan una débil capacidad estatal o una promedio, pero no una alta claramente, pero también en aquellos estados donde el Estado no en todo el aparato, pero sí en muchos sectores del Estado pueden funcionar como cómplices a estas actividades ilegales, ¿no? Es decir, pero no cualquier, no el Ministerio de Salud como cómplices, sino los que van a fungir como cómplices de estos actores criminales son principalmente las instituciones de coerción. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, es decir, las que se encargan justamente de controlar a esos actores criminales. Esta violencia se va a desencadenar o va a explosionar cuando exista una competencia entre las organizaciones criminales por controlar este territorio. Siempre se cree que estos actores armados van a usar la violencia, y eso no es cierto. De hecho, los actores criminales siempre van a evitar usar la violencia, porque usar la violencia tiene un costo muy alto para estas organizaciones criminales. Entonces vamos a ver que hay un uso racional de la violencia con el narcotráfico. Funciona como una cadena de suministro. Es decir, primero está el eslabón de la producción, en la cual, por ejemplo, tenemos de hecho a los actores más débiles y los que menos ganan con el comercio de las drogas. Tenemos ahí a los campesinos que están cultivando la hoja de coca, en este caso, por ejemplo, Perú. Luego tenemos el siguiente eslabón, que es el transporte. Ya cuando la droga está producida en estos valles cocaleros de cualquiera de estos tres países, es transportada, y luego tenemos ya la comercialización, que suele ser en el destino final. ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno piensa en Perú, y luego también podemos discutirlo, Perú, pese a ser el segundo productor de drogas cocaínicas, no tiene altos niveles de violencia, como por ejemplo sí pasa en Ecuador. Entonces, ¿pero por qué? Porque cuando uno analiza cuánto, digamos, de rentabilidad genera el propio cultivo y la propia producción de drogas, digamos, en estos enclaves de cultivos de hoja de coca, es bajísimo. Es decir, vender la droga, un kilo te puede costar $500. Pero ese kilo, si ya llega al puerto del Callao, digamos, puede quintuplicar su precio. Entonces, de hecho, Yashar también lo menciona en su libro. Ella evidencia que uno de los eslabones más fuertes que más produce, digamos, ganancias es el de transporte. Y es justamente lo que nos interesa. Por eso es que Ecuador es importante, porque en Ecuador no se está produciendo droga. En Ecuador está siendo usada como una plataforma para sacar esa droga a los otros países, ¿no? Y, por lo tanto, sí está moviendo una economía ilegal bastante fuerte. Está, digamos, rentabilizando muchísimo dinero. Y es por eso que también lo marcaba. Ahora, otro punto. El tema de la racionalidad criminal. Las organizaciones criminales tienen una racionalidad, es decir, no son actores estáticos, están cambiando, y esta racionalidad siempre va a apuntar a generar mayores ganancias y a reducir costos. Y estos costos también implican, digamos, el control que puede tener el Estado sobre estos actores. Significa que los niveles de control son muy altos, y por lo tanto, esta racionalidad criminal va mutando, porque la idea es, ok,
estamos llamando de nuestros países mucho la atención, vayamos a otro lugar donde la atención sea menos evidente. Y Ecuador tiene la plataforma perfecta para llamar menos la atención. Y ahora viene lo de los estados débiles y cómplices. Como sabemos, y ya lo adelantaba, Ecuador pues no es conocido por ser un país más, digamos, con una fortaleza institucional, de hecho se parece mucho a Perú. Pero además, cuando hablamos de estados de cómplices, tenemos acá colocado el tema del puerto, porque cuando se saca la droga por los terminales portuarios, que es por donde está saliendo la droga de Ecuador principalmente, tú tienes a muchos actores estatales, el de aduanas, a la policía, incluso del ejército, y los actores privados que trabajan en estos puertos, que tienen que funcionar como cómplices, es decir, que tienen que estar aliados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar la información de qué contenedor se va a contaminar, en qué buque va a salir. Entonces, digamos que nuevamente se presta como una plataforma para que esto surja en Ecuador. Y cuando uno revisa los homicidios a nivel global, ve que la cifra ahí se ha incrementado, pero cuando uno lo revisa a nivel subnacional, se va a ver que incluso estos pueden ser mayores. ¿Y dónde la tasa de homicidios mucho más altas? Se da en el Oro, se da en los ríos, en Guayas, Esmeralda, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbios. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, justo todas esas zonas tienen terminales portuarios, los de negrito, pero las zonas donde no tienen terminales portuarios como esas de acá, limitan con áreas donde hay alta presencia de cultivos ilegales de hoja de coca. Tenemos los de arriba, que ya lo mencionaba el profesor, que es en Colombia, que justamente son las áreas que en el último reporte de cultivos ilegales se ha incrementado, es decir, se ha expandido brutalmente en esa zona. Y también, ¿qué pasa en Perú, Geni? ¿Pero qué está pasando en Perú? ¿En Perú no? Sí, en Perú sí. Colocado aquí, eso de acá es un poco lo que está limitando, es cerca de la triple frontera. Nosotros, hasta hace unos 3 años, en los reportes que teníamos de cultivos ilegales de hoja de coca, reportábamos números muy bajos en esa zona. Sin embargo, ahora se han quintuplicado. ¿Qué ha pasado? O sea, simplemente ha crecido la hoja de coca porque sí, no. Hay organizaciones criminales que se están dando cuenta que es mucho más sencillo cultivar en esas zonas, porque luego cruzar la frontera y sacar la droga por Ecuador es mucho más fácil. Tienes menos niveles de control. Y teniendo en cuenta que las fronteras peruanas son súper porosas. Entonces hay violencia. Antes no había violencia. ¿Qué pasó? Porque lo que hemos encontrado en estas zonas es de que hay una competencia entre estas organizaciones criminales por tentar el poder y el control de esos territorios. Porque cuando uno revisa, eso es Carchi, reporta niveles súper bajos de violencia. Pero Helen, estamos diciendo que en las zonas donde hay organizaciones criminales hay mucha violencia. ¿Por qué ahí? Que justamente limita con Colombia, que es por donde probablemente pasa la droga y donde justamente hay una única organización criminal, no hay violencia. ¿Qué pasó? Estos son buenos, estos señores no les gusta matar, pero los lobos están en otros lugares, están matando. La presencia de organizaciones criminales muchas veces, cuando no reportan violencia, puede estar vinculado a gobernanzas criminales. Imagínense una única organización dominando un territorio, quizás puede estar aliado, como ya vimos, puede tener coaliciones con los actores estatales que están en esa zona, o al no tener retadores no significa que no esté controlando ciertos territorios. Y cuando hablamos de gobernanza criminal es justamente a regular esos espacios sociales y la actividad económica de esa zona. Y nuevamente, si estoy solo, si no tengo ningún oponente, aquí venía lo de racionalizar la violencia. Implica que en lugar de ejercer violencia, porque ejercer violencia es muy caro, yo la racionalizo o tengo otras medidas de control que son menos visibles. Si quieren leer un poco más sobre eso, les recomiendo el libro de Rebelocracia de Alarcona, que claro, habla para grupos armados, pero nos ayuda a entender esta lógica de racionalidad. Durán, que estudia México y Colombia, un análisis comparativo, muestra que las organizaciones criminales van a hacer un uso racional, por un lado, de la frecuencia de la violencia, y hablando de violencia homicida, y por otro lado, de esta visibilidad. Y lo usan de manera racional. ¿Y qué es lo que pasaba? Ella analizando muestra que que las organizaciones criminales van a matar más seguido, es decir, van a ver, las tasas de homicidios se van a disparar, o eso va a ser en cuerpos, cuando tengan rivales. Entonces, cuando tengan rivales van a ir matando más, porque la idea es racionalizar ese uso y también ganar territorios. Pueden matar a los líderes, pero ahora esa violencia no siempre va a ser visible.
Y de hecho, Angélica usa el caso de Cali. ¿Qué pasaba en Cali? Cali por muchos años, en la época de narcotráfico, nos parecía ser una organización no tan violenta, o sea, que no mataba tanto. Y luego lo que se descubre es de que mataba igual que Pablo Escobar, simplemente que había decidido esconder los cuerpos, o sea, no los dejaba colgados ahí, sino que los escondían, los enterraban. Entonces, ¿por qué? Porque no quería que su violencia sea visible. Y luego viene la visibilidad. ¿Qué implica el tema de la visibilidad? Es de que la organización criminal decide hacer visible sus asesinatos. ¿Y por qué? Generalmente, también lo menciona Angélica en su libro, que decide esta visibilidad cuando hay un enfrentamiento con el Estado. Es decir, si es o no visible va a depender de qué tipo de relación tiene con el Estado. Generalmente cuando tiene una relación de conflicto, la organización criminal va a hacer visible estos cuerpos, va a hacer visible estas decapitaciones. Sin embargo, cuando, digamos, hay una alianza o una coalición, lo que van a hacer estas organizaciones es no visibilizar estos asesinatos. El Estado ha tomado cierto tipo de respuesta de trasladar a los líderes, digamos, de estas organizaciones a cárceles mucho más seguras. Las organizaciones criminales pueden haberlo tomado exactamente como esto es un enfrentamiento abierto, ¿no es cierto? Entonces ahora yo no me voy a encargar de ocultar los cuerpos, sino que los voy a hacer visibles. ¿Y por qué lo menciono? Porque en 2021 vemos que se disparan los homicidios, pero las drogas en Ecuador no están desde 2021. Miren, empezaron a crecer en el 2015. O sea, esas organizaciones siempre han estado ahí y quizás han estado funcionando porque la lógica o la relación que tenían con el Estado no necesariamente era de conflicto, sino de alianza. En la sección de estrategias de seguridad, los expertos se enfocaron en las tácticas de respuesta al conflicto armado interno. Destacaron la importancia de movilizar efectivamente las fuerzas militares y la relevancia de los terminales portuarios y los estados de emergencia. Asimismo, la sostenibilidad de esas medidas. Se debatió sobre la capacidad corporativa de las organizaciones criminales frente a la policía y se resaltó la importancia de la inteligencia para combatir las actividades ilícitas. La respuesta estatal que ha decidido tomar Ecuador ha sido tener un enfoque militarizado, ya también lo adelantaba el profesor Farid, que fuera de nombrarlos como grupos terroristas, que además tienen una lógica, ¿no? Al menos para mí, una lógica bastante de crear un enemigo común, es decir, estos actores son el enemigo del Estado y por lo tanto yo puedo de alguna manera legitimar cierto tipo de acciones, como que por ejemplo matarlos, ¿no? Si los veo ahí y les disparo, estoy matando a un enemigo, estoy salvando al país. Entonces yo sí creo que esto es un punto importante, que esta lógica de militarización, de crear un enemigo en común. Otro punto es que esta lógica de militarización lo que genera, o al menos desde mi lectura, es de que no es un plan de seguridad a largo plazo, porque son medidas muy concretas y además movilizar el ejército y todo lo que esto implica, presupuesto, no son medidas sostenibles. De hecho, cuando el presidente asume el poder, él mencionaba que iba a mejorar el alumbrado, ¿no? Es decir, que la forma de intervención para la seguridad ciudadana iba a ser diferente. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, ha empezado en sus discursos a decir que va a construir nuevas prisiones de alta seguridad, donde va a trasladar a estos actores criminales, es decir, está moviendo mucho una política de mano dura y que van a ser aplicadas sobre estos actores. Pero también me gustaría no todo está mal, entonces Helen, ¿qué hacemos? No sé, Ecuador no hace nada, tiene que hacer un algo y para eso, un poco revisando qué resultados ha tenido esta medida desde que se implementó el 9 de enero, que además fue mi cumpleaños, me quitó total protagonismo. Vemos el caso Durán, ¿no? En Guayas, queda por acá, es una de las ciudades más grandes. ¿Y por qué es importante Durán? Porque Durán es un lugar donde generalmente funcionan los almacenes provisionales. ¿Qué son los almacenes provisionales? Es donde se llevan a los contenedores previamente a que entren a los terminales portuarios. ¿Y por qué son tan importantes? Porque toda esa zona está repleta de almacenes portuarios, entonces es la gran bodega, ¿no es cierto?, de los actores criminales donde se contaminan los contenedores. ¿Y por qué analizamos esta ciudad? Porque revisando desde que se dio este estado de emergencia hasta hace unos días, se ha observado que se ha reducido un 35% de los homicidios que se daban en esas zonas. Entonces, claro, si es que hacemos ese análisis, diríamos,
Pero sí, ¿no? Esta militarización, este proceso de mano dura, sí está brindando resultados. Y esto es de hecho algo que siempre cuando se habla de estados de emergencia, nosotros nos cuestionamos. Realmente suelen tener efectos reales, entonces eso es cuestionable. En este caso sí menciona que hay una reducción, pero porque también toda la ciudad está completamente militarizada, ¿no es cierto? Entonces hay un alto control, pero ¿hasta cuándo vamos a poder mantener esa militarización y sobre todo la restricción de los derechos ciudadanos que, digamos, la gente está teniendo en esas zonas? Y en esta misma línea, la pregunta era ¿cómo se está protegiendo a la sociedad civil? En las zonas donde hay, digamos, un mayor proceso de militarización, la percepción que puede tener, y esto haciendo un poco un símil con lo que pasa acá, por ejemplo, en Perú, las personas pueden tener como cierta percepción de que hay mayor seguridad, ¿no? De que ellos se sienten mucho más tranquilos, cuando eso no necesariamente, cuando uno mide niveles de victimización, no siempre hay un correlato. Entonces, pero al menos hasta donde yo he revisado las medidas tal cuales ellos han planteado, acaba ahí, es decir, militarizar las calles, crear más prisiones, y lo que me preocupa nuevamente, como lo decía, es que, de que los estados de emergencia y crear enemigos comunes muchas veces genera muchas zonas grises. Nuevamente voy a jalar el caso del libro de Angélica Durán. Ella mencionaba que cuando hizo el estudio descubrió que habían tantas muertes que el Estado decidió ocultar los cuerpos, es decir, ellos encontraban los cuerpos y esos homicidios ya no eran reportados, sino que eran escondidos por los propios militares. Y eso nuevamente según entrevistas que los propios entrevistados daban. ¿Dónde? En Colombia. En Colombia. Entonces, en este testimonio dice, ellos decidieron ocultar los cuerpos. Entonces, se marcó una reducción de los homicidios, no porque haya una reducción real, sino porque el Estado se maquilló los datos. Entonces, nuevamente a mí, por eso es que estas medidas me parece a veces, o sea, tienen su contraparte perversa, con lo que uno tiene que tener cuidado, porque así como maquillas datos, nuevamente la contraparte es que por tratar de mostrar logros, estás atrapando a estos actores criminales, empiezas a detener gente inocente, es decir, gente que realmente no necesariamente está vinculada con estos actores criminales o quizás miembros de la organización que no son poderosos, o sea, que son reemplazables. Y de hecho, un gran problema con los actores de justicia en América Latina, en el Perú, en Ecuador, es que cuando atrapan y cuando hacen intervenciones no siempre atrapan a los líderes, sino que casi siempre atrapan a los eslabones más débiles de esos actores criminales, ¿no? Que ojo, no los vuelve inocentes, pero sí que no tienen pues un impacto real en el control necesariamente de esta violencia. El tema de las Fuerzas Armadas en seguridad interna no es una solución mágica. En ocasiones la participación de las Fuerzas Armadas puede empeorar el problema. Lo importante es a qué estrategia sirve la participación militar, no si están o no los militares metidos en la lucha contra el delito. En el caso de México, por ejemplo, cuando el presidente Calderón declara la guerra contra el narcotráfico 2007-2008, entran las Fuerzas Armadas a tallar. El primer año hay una caída, luego empieza a subir la tasa de homicidio, es una caída en la tasa de homicidio, pero luego empieza a subir de nuevo, luego hay una segunda caída de 2011 a 2015, pero luego hay una disparada significativa, y cuando ustedes ven el proceso de 2007 a 2018, la tasa de homicidio se multiplica más o menos por 3,5, ¿no? Y eso con los militares enfrentando al crimen organizado. La estrategia es lo que importa, ¿no? Si entran los militares. Ahora, sí es comprensible que en circunstancias como la del Ecuador los militares entren a tallar, porque, por ejemplo, la policía no tiene suficientes efectivos para enfrentar a las pandillas y simultáneamente hacer control territorial. Que los militares hagan control territorial puede ser útil, o sea, que garanticen, por ejemplo, la infraestructura o garanticen que en alguna zona donde ha sido erradicada la presencia de carteles no vuelvan. La otra cosa es que a veces, o sea, los carteles generan el narcotráfico, no toda actividad criminal, el narcotráfico genera utilidades tan grandes que los narcotraficantes tienen capacidad casi ilimitada para reclutar gente
para sobornar funcionarios y para comprar armas. Entonces llega a haber situaciones en las cuales los grupos de crimen organizado tienen mayor capacidad de potencia de fuego que la propia policía. Y ahí no hay alternativa más que usar a los militares, que pueden tener una potencia de fuego mayor a la de los propios criminales. Aquí pasó contra Senderos, ¿no? Había una unidad antisubversiva en la policía, los Sinchis, pero fueron rebasados ampliamente por Senderos. Era necesario usar las Fuerzas Armadas, no había alternativa. Entonces, sí es necesario a veces usar a las Fuerzas Armadas, pero la estrategia a la que sirven es importante. No voy a entrar a por qué no funcionó en México. La otra cuestión con logros sorprendentes como el de El Salvador y en un contexto democrático el de Ecuador, quiero hacer esa distinción, ¿no? El Salvador ya no es una democracia, es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque en el caso de El Salvador, el propio Bukele dice: si gana la oposición en las elecciones que acaban de realizarse y perdemos la mayoría en el Congreso, ellos probablemente no renueven el estado de excepción. Y uno dice, bueno, pero ya el estado de excepción, ¿cuán excepcional es si está vigente hace 2 años y se renueva todos los meses? Ya no es la excepción, es la norma. Y si dices además que tú tienes que ganar la elección para que se pueda seguir renovando indefinidamente el estado de excepción, entonces surge el tema de qué pasa cuando se levante el estado de excepción. Podría volver el crimen por sus fueros. Tal vez estén teniendo un perfil bajo mientras dure el estado de excepción y la acción decidida del Estado en las calles, pero no necesariamente han desaparecido. La desgracia para Noboa es que uno, él gobierna en democracia, bueno, desgracia. No quiero decir que el autoritarismo sea mejor, pero digamos, si Noboa quisiera copiar el modelo Bukele no podría, porque uno, no tiene mayoría en el Parlamento, 2, no controla los medios, no puede ocultar información tan fácilmente como puede hacerlo Bukele. 3, su gobierno va a durar un año y un par de meses más, porque luego hay elecciones generales nuevamente. Entonces, en el caso de Ecuador, si lo que se ha logrado no es sostenible, porque depende mucho de circunstancias excepcionales que no se pueden mantener indefinidamente, lo vamos a saber relativamente pronto, ¿no? Porque probablemente vuelva a crecer la tasa de homicidios, por ejemplo, que no son tan impresionantes como el de El Salvador. No bajan la tasa de homicidio de 50 y tantos por cada 100.000 habitantes al año a 5, pero que probablemente no, que son más sostenibles en el tiempo, los de Colombia. Ahora ya nadie recuerda que hace unos años Colombia era el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, probablemente, y ha habido logros en ciudades como Medellín y Cali que tienen que ver con el trabajo de inteligencia. El problema es que, claro, se necesita inteligencia. La inteligencia no da resultados de la noche a la mañana. Es un trabajo, primero hay que crear unidades de inteligencia competentes, y luego recabar información y luego actuar con base en esa información. Pero, por ejemplo, en el caso de Medellín, curiosamente fue un médico el que hizo esto, porque aplicó técnicas de la epidemiología. Un poco ver en qué circunstancias se producen la mayoría de los homicidios, ¿no? Y descubrieron que la proporción de los homicidios que no dependía de la violencia entre grupos de crimen organizado, sino de broncas entre borrachos, era mucho más alta de lo que se creía, ¿no? 2, los homicidios no se producían las 24 horas del día, la gran mayoría se producían tarde, en la noche o en la madrugada. 3, no se producían por igual en cualquier fecha del mes, tendían a coincidir con las quincenas, es decir, cuando la gente cobraba y por ende tenía dinero. Entonces, cuando aplicas eso, ¿en qué te ayuda? Tú tienes una fuerza policial limitada, no la puedes desplegar en todas partes todo el tiempo. Pero si sabes que en torno a los bares o en torno o a altas horas de la noche o cerca de los cobros de sueldo, las quincenas, hay más violencia,
despliegas a la policía con base en esos criterios y reduces la violencia. Entonces, Cali y Medellín no han tenido reducciones, digamos, de 10 a 1, o sea, de 50 y tantas muertes por cada 100.000 habitantes al año a 5, como sí ha tenido El Salvador, pero las reducciones de Cali y de Medellín se han sostenido ya más de unos 20 años. Sabemos que ese resultado, aunque no sea espectacular, es duradero. Mi gran temor con El Salvador, con esto termino, es que probablemente en El Salvador estemos teniendo cosas como el ocultar cadáveres para reducir la tasa de homicidios, cosa que ya ocurrió en el propio país, ¿no?